El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado este miércoles el debate sobre la petición de la sexta y última prórroga del estado de alarma, hasta el 21 de junio, para pedir el apoyo de la mayoría de los partidos de la Cámara con el objetivo de facilitar la transformación de la economía hacia otro modelo más sostenible ante los estragos causados por la pandemia. El jefe del Ejecutivo ha anunciado que la semana que viene el Consejo de Ministros aprobará un Real Decreto que aunará todas las medidas y normas sanitarias para la salida de la crisis en cogobernanza con las comunidades autónomas hasta el descubrimiento de una vacuna contra el virus. Sánchez ha demandado a la oposición que no use la bandera de España contra otros españoles. El discurso no ha apaciguado en nada al líder de la oposición, Pablo Casado, que ha reiterado otra intervención implacable en la que ha mezclado todas las polémicas y escándalos vividos por el gobierno que hace 2 años salió adelante tras la moción de censura contra Mariano Rajoy. El líder de Vox, Santiago Abascal, también ha cargado con dureza contra el Ejecutivo. Digan a sus compañeros de investidura que no quemen ni arríen la bandera española. Hemos superado lo peor de la pandemia. Así comenzó Pedro Sánchez su intervención en el Pleno del Congreso, que deberá aprobar esta tarde con una amplia mayoría la sexta y última prórroga del estado de alarma implantado en España el pasado 14 de marzo. Luego recopiló algunas de las ideas ya expresadas en anteriores debates sobre que nadie en el mundo estaba preparado para una emergencia sanitaria así, y justificó como imprescindibles las decisiones adoptadas, tanto durante lo peor de la pandemia, con hasta 950 muertos algunas jornadas, a la situación actual, con el segundo día sin ningún fallecido detectado oficialmente, según los datos aportados por las autonomías con los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Pedro Sánchez hizo varios balances de las actuaciones del Ejecutivo durante esta calamidad mundial para justificarse, intentar aplacar algo las críticas previsibles de la oposición de derechas e intentar allanar el camino para una desescalada menos crispada. Fue ahí cuando el presidente definió esta etapa final que se abre como una desescalada gradual, cautelosa e inteligente, cuando pidió que se mantenga la prudencia y precaución y cuando subrayó que no entendía cómo ante la evidencia con los datos de que el estado de alarma ha funcionado y al principio fue apoyado por la casi totalidad de la Cámara, ahora, cuando se vislumbra el final, algunos partidos se hayan descolgado de esa unidad y de la utilidad de una herramienta legal y prevista en el artículo 116 de la Constitución. El presidente reclamó la mayor unidad política en España para presionar juntos en Europa en la consecución de un buen plan Marshall, que podría movilizar recursos para el país de hasta 140.000 millones de euros entre ayudas y créditos, y avanzó que, a nivel interno, prepara un plan de recuperación de magnitud sin precedentes. Sánchez introdujo en esta parte las alusiones políticas más directas y críticas contra algunos partidos, especialmente el PP y Vox, que no han colaborado precisamente en esta etapa de salida de la crisis y que han avanzado que volverán a votar contra esta prórroga. El dirigente socialista les llamó a ejercer su tarea sin la mezquindad ni la irrelevancia de la pequeña política para que España salve a España con lo mejor de sus recursos y anunció varios planes de reactivación, tanto para el turismo como para el sector clave de la automoción. El líder del PSOE quiso introducir al final de su primera intervención varias alusiones a la guerra de banderas que parece haberse desatado por algunos partidos y en parte de la población. Sánchez enfatizó que la bandera de España es una tela símbolo de la nación cosida por 47 millones de hilos, que representa a todos, con la voluntad de vivir juntos, con formar un proyecto de país común y que nadie tiene derecho a usar contra otros. Sánchez reafirmó ahí que España es un país extraordinario, el mejor del mundo, donde no hay buenos y malos españoles pero que hay que reformar, preservar y modernizar con diálogo entre todos. El veneno del odio es el más dañino, digamos no al veneno del odio, no a la violencia verbal, física,
No al insulto y no a la provocación. Nuestros padres no se sacrificaron para esto, concluyó el presidente. Sánchez asumió ahí que se han podido cometer errores por parte del gobierno, anheló concordia para ser útiles ahora en la solución de los problemas que se avecinan y se mostró especialmente orgulloso de actuaciones de su gobierno como el ingreso mínimo vital y las manifestaciones feministas. Lo digo alto y claro, viva el 8-M. A Pablo Casado no le volvió a gustar nada la intervención de Sánchez. Y en este caso optó por comenzar recordando que este pasado 1 de junio se cumplieron 2 años justos desde que triunfó en el Congreso la moción de censura contra Mariano Rajoy, cuya figura reivindicó en su gestión íntegra de aquel gobierno. A partir de ahí dedicó su discurso, de nuevo escrito, a descalificar todo lo realizado por el actual Ejecutivo de coalición del PSOE con Unidas Podemos por fomentar la división y polarización del país con su hoja de ruta, por hacer oposición a la oposición, por hablar de veneno el que reparte cicuta, por malversar las instituciones del Estado y por pactar en un bazar con partidos que persiguen romper y destruir España. El presidente del PP descalificó a Sánchez por maniqueo y por ser un pato cojo con el peor y balance más negro de la democracia y al que culpó ahora, durante la pandemia, de ocultar las cifras de víctimas y muertos de la COVID-19, de poner en riesgo a miles de mujeres durante la manifestación del 8-M, de ocultar a los expertos que deciden con chapuzas y en un comité secreto el funcionamiento del país y enlazó en su alocución desde el caso de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez cuando aterrizó en el área internacional del aeropuerto de Madrid-Barajas hasta las purgas que achacó ahora al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en la dirección de la Guardia Civil. Casado señaló al propio presidente como responsable de esa crisis. Y volvió a advertir que cuando pase esta etapa el PP reclamará en el Congreso la formación de una comisión de investigación sobre la gestión de la pandemia para que no quede oculta la labor del que entiende presidente más radical de la historia de España. El líder de Vox, Santiago Abascal, rechazó también como Casado las apelaciones a la unidad y a obviar la crispación y los insultos de Sánchez, y arremetió de nuevo otra vez con fijación casi monográfica contra el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. A Sánchez le recriminó su máxima al levantar la voz a favor del 8-M y rebatió. Gritar viva el 8-M es como gritar viva la enfermedad y la muerte. A Iglesias le recordó que fue él mismo el que presumió de su padre como militante de la FRAP para llamarle terrorista y aludió incluso a su abuelo y recurrió a sus clásicos ataques al Grupo Prisa, editor de El País. Al vicepresidente le advirtió de que acabará teniendo que rendir cuenta ante los tribunales y los españoles y le reprochó que se marche del hemiciclo durante sus intervenciones, que aproveche ahora, que ya tendrá tiempo de verlas desde una pantalla de televisión cuando esté en la cárcel. Los demás partidos entraron a continuación en un rifirrafe sobre la baraja de aliados que el gobierno del PSOE y Unidas Podemos ha utilizado en esta etapa para pactar estas prórrogas y en una especie de competición entre ERC, PNV y Ciudadanos sobre su influencia en esos acuerdos. Gabriel Rufián, el portavoz de ERC, ha sido muy duro contra Juntscat contra el PSE Inés Arrimadas, a la que llamó la Rosa 10 en la fase 2 y ha ridiculizado a esa formación por apoyar al final al Ejecutivo pese a que según su criterio pervive la demanda de la mesa de diálogo sobre Cataluña que esa formación tachó de mesa de la vergüenza o del chantaje. Y ha insistido en que el gobierno debe elegir, la pregunta es ¿qué quiere ser el gobierno? Todo no puede ser. Dime con quién pactas y te diré qué pactas. Laura Borràs, de Juntscat, que votará de nuevo no porque mantiene que no se ha sido eficaz ni devuelto toda la autonomía a Cataluña, pidió a Rufián menos ataques directos y más unidad del independentismo en su fin último. Aitor Esteban, del PNV, ha reivindicado que pese a la pérdida de competencias durante las primeras semanas al final sí se ha recuperado una autonomía de decisión para las comunidades autónomas y que, por tanto,
Ahora ya todas las medidas no serán las mismas en toda España. A lo que Edmundo Val, el portavoz adjunto de X, ha contestado que algo estarán haciendo bien en su actual estrategia de utilidad si los nacionalistas se ponen tan nerviosos, y ha abogado por ser valientes y mirar por el bienestar de todos los españoles y no caer en la vieja política del insulto y la descalificación entre rojos y fachas. El gobierno cuenta desde hace días con los votos necesarios PNV, ERC y X para que la votación del estado de alarma sea un mero trámite. El debate se prolongará con una sesión de control al gobierno que estará marcada, nuevamente, por el cese de Diego Pérez de los Cobos como responsable de la Guardia Civil en Madrid. La oposición formulará 4 preguntas al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en lo que se antoja como un intercambio bronco.